vamos a recibir a un colaborador y a un amigo muy querido de este espacio, el señor Fabricio Gómez Mazara, con quien vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Vamos a especular en vísperas de la locución de esta noche del presidente Luis Abinader. Ya ustedes saben que anunció que hablará a las 9 de la noche. Vamos a especular sobre las cosas que podría decir el presidente en este discurso de esta noche. Fabricio, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Qué bueno tenerte aquí. Ay, gracias. Yo feliz de compartir con ustedes como siempre. Extrañando a Roberto, que debe estar no sé dónde. Está volando en un avión. Wow. Sí. Sí. Otro echadías de Otro igual. No. Ese coge más lucha que yo. Sí, porque ese se va a Dubái, por ejemplo. Exacto. O como me tocó verlo en Fitur, haciendo el noticiero a la hora dominicana, es decir, a las 3 o 4 de la mañana, hora de España, dormir 3 horas para levantarse al otro día, hora de España, a cubrir las cosas que pasaban durante esa semana. Señores, eso no pasa. Es duro. Muy fuerte, pero bueno. Pero ahí anda. Sí. Fabricio, ¿qué pasará esta noche? ¿Por qué hablará el presidente? No sabemos el tema todavía. Pero, ¿qué presumes tú? Mira, uno asume, ¿verdad?, que lo que te va a hablar tiene que ver con la situación, con la complejidad de la situación energética global que está afectando, poniendo en riesgo la economía familiar y la productividad de las empresas. El presidente, si bien es cierto que anunció el pasado 27 de febrero una serie de medidas que iban a la protección social, fundamentalmente ampliar los beneficiarios de la tarjeta Supérate, también al tema de los comedores económicos y de los programas populares del INESPRE. Él estuvo este fin de semana tanteando esa situación, pero para que la gente tenga una idea, el conflicto de la invasión rusa en Ucrania no lleva ni siquiera un mes. Antes de ese conflicto, 10 días. 10 días. Antes de ese conflicto, los precios del barril de petróleo estaban en torno a los $90, 88, 89 dólares aproximadamente. Entonces, lo que preocupa, que ya se encontraban altos porque veníamos de un proceso de sobrecalentamiento de la economía y de inflación global. Lo que ha preocupado no es solo el gran aumento, sino que se ha producido un gran aumento en muy corto tiempo. Estamos hablando de $30 en menos de 15 días. Es una situación, eso es 35% del precio último antes de la invasión rusa a Ucrania. Y eso no solo se ha reflejado en el petróleo. Hoy, en los precios del trigo, los precios del maíz y los precios de otras materias primas están en sus máximos históricos de la última década. Y esos precios, también la soya, incluyo ahí, explican fundamentalmente la mayoría de los alimentos de consumo masivo. Cuando la gente compra una libra de pollo, compra también dentro de esa libra, ese precio lo determina una serie de componentes que se compran en el extranjero, que son materias primas, desde el maíz hasta el combustible que se utiliza para mantener las incubadoras a una temperatura especial y más adelante producir el pollo, pues tiene un componente internacional. Y por eso la estructura de costos del pollo, del cerdo, que golpeó la fiebre porcina y que gracias a Dios tenemos unas productoras especializadas con todos los niveles de bioseguridad, pero también se ve afectado con el precio del sorgo, del propio maíz, de la soya. El que compra un salami, ¿verdad?, está comprando también soya, porque se usa para salar. Materia prima del salami. Como materia prima. Entonces, todos esos componentes, además, ni hablar del tema del trigo. Este es un país donde la gente de la capital, ¿verdad?, Miralba, nos gusta mucho el pan. A la gente más rural le gustan los víveres, pero aquí la gente se desayuna con pan. Sí. Pero no solo con pan. Mira, la gran mayoría de personas que salen temprano y que ponen la ciudad a funcionar, se desayunan con una empanada, ¿no?
En un puesto usted puede ver en la calle una empanada con un café con leche, con un café, con un té. Ese componente también usa aceite, ¿no? Aceite comestible. Bueno, eso tiene un componente internacional. Entonces, toda esa estructura de costo, desde el que vende empanada en la esquina hasta el que vende ya un producto más industrializado, toda esa estructura de costo se ve alterada por esta explosión de los precios de las materias primas. Esta noche, el presidente, y estamos especulando, ¿verdad? Como dijo Miralba. Especula. Sí, libremente, a confianza. Libre. Esta noche el presidente va a hablar de cómo mejorar la estructura de costos de los productos de consumo masivo, de suerte y manera que se pueda amortiguar al menos un porcentaje importante de los precios internacionales que no lleguen a los precios internos. No sé si ustedes se recuerdan, a finales del año 2020, el gobierno hizo una mesa junto con el Ministerio de Industria y Comercio y otros ministerios para tratar de estabilizar los precios, buscando subsidiar parte de la materia prima. Recuerdo que aquella vez se destinaron 600 millones de pesos para subsidiar el precio del pan y se utilizó a los molineros, ¿verdad?, a los que transforman la materia prima en producto terminado, y a los industriales de la harina en eso. Después los precios se estabilizaron y creo que el ministro de Industria y Comercio dijo que los 200 millones de pesos restantes se utilizaron para hacer las teleras que se reparten en los programas sociales. Es decir, también en el caso del cemento, fíjense que el cemento, desde aquella negociación y desde antes, ha mantenido precios relativamente estables en el tiempo. Porque para un productor de cualquier bien, lo importante es asegurar precios de las materias primas. Porque asegurar precios de la materia prima implica que tú tienes seguridad sobre tu estructura de costos de cara al futuro. Y ahora yo entiendo, conociendo al presidente, que es un economista que viene del sector empresarial, que como dicen los dominicanos, no le puedes meter una corta por una larga, tú vas a tener que decirle en cada rubro de la estructura de costo, en cada qué significa qué cosa y cómo se puede mejorar. Yo creo que va a incorporar a los mercados populares de manera masiva y va a buscar socios del sector privado para garantizar que la distribución de los alimentos de consumo masivo pues sea efectiva, porque aquí hay dos cosas importantes. En nuestro país tenemos una estructura de distribución de consumo masivo que está medianamente concentrada. Entonces, obviamente, aquellos que están concentrados en esos sectores, tú tienes que sentarte con ellos y decir, te voy a apoyar con la materia prima, pero tú tienes que apoyarme reduciendo tus márgenes de beneficio. Porque ¿Tú crees que eso? Porque yo recuerdo que se hizo una especie como una famosa mesa hace mucho tiempo, al principio de la pandemia, no sé si tú la recuerdas también, donde se le pidió eso mismo a los empresarios, y no sé qué fue lo que resultó de aquel tiempo, porque tampoco se le dio seguimiento al punto de decir, bueno, en ese momento bajó a tanto, pero luego se volvió a subir a tanto, en qué momento, tal. O sea, todo eso se quedó ahí, pero no sé qué fue lo que pasó. No, lo que sucedió ahí fue que la economía global comenzó a subir, comenzó a mejorar el empleo, comenzó a mejorar la producción y comenzó a mejorar todo, y el rebote del 2021 de alguna manera pues dejó en segundo plano esa intención de la mesa. Pero esa mesa nunca se abandonó, se abandonó porque las circunstancias mejoraron de tal manera que no hubo que seguir en eso. Creo que ahora parte importante de esas mesas se recupera, se ve esa estructura de costo. Mira, quiero decir que hoy Circe Almanzar, que preside o es la directora ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana, dio una declaración diciendo que ellos entendían que este era el momento de dar más apoyo a los mercados populares, a los comedores económicos y al plan social de la presidencia, para que los sectores más vulnerables no sintieran todo el efecto del aumento de los precios de las materias primas. Al final, Pinky, Miralba, recuérdate que el Estado, de alguna manera también, lo que hace es comprarle al sector privado los productos
que distribuye en sus programas sociales. Es decir, el Estado no produce, pero sí tiene la capacidad, como un gran comprador que es, de negociar precios y ver la estructura de costos junto con los empresarios a los cuales le va a comprar esos bienes y servicios. Entonces, él actúa, ¿no?, como alguien que equilibra, que sin destruir el tejido productivo ya creado, también trata de beneficiar a los sectores más vulnerables, porque cualquier empresario en este momento lo que le interesa es que la paz social y la paz laboral en este país continúe y que le permita seguir desarrollando actividades productivas. Bueno, ¿y crees que los empresarios aportarán en este juego? Mira, yo vuelvo y digo... Porque es como dices, está todo concentrado prácticamente, la distribución de todo eso, no precisamente en muchas manos. O sea, no es una mesa muy grande, no es tan grande como la mesa de Putin. Claro, claro. Pero tú sabes que cuando tú tienes menos actores es más fácil llegar a acuerdos. Porque aquí también los mercados concentrados son malos para los consumidores, pero para la hora de negociar desde el punto de vista del gobierno, cualquier decisión que vaya en beneficio de los sectores más vulnerables es más fácil, porque hay que acordar con menos personas. Entonces, yo creo que aquí se va a hablar de eso, y ya se está hablando de manera pura y dura. Por otro lado, cuando uno ve lo que está pasando, en el caso de los combustibles, recuérdense que la semana pasada el gobierno absorbió 615 millones de pesos más del subsidio a los combustibles para evitar que se fuera todo a precio, pero no pudo, digamos, detener o evitar que los combustibles subieran entre 2 y 6 pesos, con excepción del gas licuado de petróleo, que ahí se vio el tema social y el impacto que podría tener en la familia más vulnerable. Es decir, yo creo que hoy el presidente tiene que decir a grandes rasgos cuál va a ser la estrategia gubernamental para proteger a el presupuesto familiar y la productividad de las empresas. Es decir, miren, si los precios suben a tal nivel, yo solamente voy a poder subsidiar de los combustibles este porcentaje. Si suben las materias primas hasta tanto, bueno, yo voy a subsidiar este porcentaje. Y en tales materias primas como la harina, como el maíz y como una serie de elementos, yo voy a ir un poco más lejos. O sea, darle alguna racionalidad a todo este programa digamos, de subsidios que se están dando, porque no son sostenibles.